quieren que todo lo que haga les salga bien. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, parece que tú no quieres vivir eso. Quieres que tu camino no te produzca nada, te equivoques, te caigas, te tropieces, caída. Quieres que lo que hagas todo salga mal, haces la torta, se cae la torta. ¿Quieres vivir eso, mi hermano? Sabes, le dice algo muy interesante. Medita en las escrituras de día y de noche y haz conforme está en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te quiero leer en otras versiones este versículo. Mira lo que dice la NBI: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está. Así prosperarás y tendrás éxito. Amén. Pregúntale a la persona de tu lado: ¿quieres tener éxito en esta vida? Mira lo que dice en la versión estándar: y el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo entenderás. Y finalmente la versión Huneman, mira lo que dice: y no se apartará el libro de esta ley de tu boca, meditarás en él día y noche, para que sepas hacer todo lo escrito en ella. Entonces bien te encaminarás y bien encaminarás tus caminos y entonces acertarás. Amén. Entonces, qué interesante, las escrituras nos hablan del poder de la meditación en las escrituras. Amén. ¿Alguna vez tú has meditado en una palabra que Dios te ha dado? ¿Alguna vez Él te ha abierto sus escrituras y te ha dado una porción en la que realmente te ha hecho pensar, te ha sacudido tu manera de pensar? ¿Has meditado al punto de orarlo, llevarlo a tus tiempos de oración, esa palabra, y sobre todo vivirlo? Sabes, estamos acostumbrados a escuchar palabras y palabras de Dios. De hecho, tú vienes todos los domingos, escuchas palabra del Señor, pero ¿cuánto de esta palabra está produciendo algo en tu vida? ¿Cuánto de esta palabra que sale desde este altar está cambiando radicalmente tu modo de vida? Puedes decir: sí, una palabra que he recibido ha cambiado mi vida. Una palabra que he recibido ha cambiado, ha transformado. Veo un resultado real, tangible en mi vida. Sabes, acá en las escrituras nos están revelando el poder de la meditación en la palabra del Señor. Amén. Y dice que la meditación en sus escrituras, la meditación en las palabras de Dios, nos llevan a dos cosas principalmente. Te he leído en varias versiones, pero nos llevan principalmente a dos ámbitos en los que tú y yo nos podemos mover, y es ahí donde vamos a ver cambio. El primero decía éxito, todo te saldrá bien, prosperidad, y así lo relatan las distintas versiones. Pero en el original esa palabra es teshalá. Repite conmigo: teshalá. Y a la persona de tu lado: teshalá, declárale esa palabra. Esa es la palabra para éxito, esa es la palabra para prosperidad. Y tiene que ver más allá del dinero, más allá de las cosas de este mundo. Entonces las escrituras acá nos están diciendo: si tú meditas de día y de noche y haces conforme la palabra de Dios, entonces tú vas a caminar en teshalá. Tú vas a caminar en éxito, tú vas a caminar en prosperidad, tú vas a caminar en teshalá. Y la otra palabra que describe las escrituras, y todo nos saldrá bien, está hablando de la palabra sakal. Repite conmigo: sakal. Y esta es una de las palabras que describe la sabiduría. Realmente la sabiduría es toda una prédica, es todo un estudio, es algo muy profundo, pero acá la meditación en la palabra del Señor nos lleva al teshalá, que es el éxito, la prosperidad, y también nos lleva a sakal, que es la sabiduría. Pregúntale a la persona de tu lado: ¿eres sabio? Una de las versiones que leíamos decía: vas a prosperar en todos tus caminos y vas a acertar en todo. O sea, vas a tomar las mejores decisiones, vas a seguir el camino que tienes que seguir, vas a asociarte con las personas que tienes que asociarte, no te vas a equivocar. Eso es sabiduría, mi hermano.
Entonces, cuando tú y yo empezamos a meditar en las Escrituras, entramos y accesamos al Techalá de Dios y entramos a la sabiduría del cielo. Esta vida, mi hermano, no se trata de cuántos errores tú cometes, se trata de cuántas veces tú acertas. Y para eso tú necesitas sabiduría. Yo he escuchado esas prédicas. ¿Cuántos se han equivocado en este lugar? Todos pues nos hemos equivocado, ¿no? Y empezamos a hacer una apología, ¿verdad? De nuestros errores, ¿no? Y está bien que te equivoques, mi hermano. Y claro, es parte de la vida, es el proceso, ¿verdad? En el que muchas veces nos equivocamos y aprendemos, ¿verdad? Pero Dios no quiere pues que todo el tiempo andemos de equivocación en equivocación. No, y ahí está la hermana que está en su quinto matrimonio, ¿verdad? Y nuevamente está sufriendo en crisis matrimonial. ¿Y qué pasó? ¿No aprendiste de los ya 4 errores? Y sigues en lo mismo, y sigues en lo mismo. Y nos damos cuenta que en realidad llevamos una vida de desaciertos. Lo que tú necesitas es la sabiduría de Dios. Dile a la persona de tu lado, tú necesitas la sabiduría de Dios. Entonces mira qué tremendo poder vivir esta vida en ese camino de prosperidad, en ese camino de Techalá que Él tiene para nosotros, porque eso es parte de tu tierra prometida, y en ese camino de sabiduría. Y eso es lo que se desata cuando tú y yo empezamos a meditar y a hacer conforme a la palabra. De hecho, la prédica del día de hoy he titulado De la meditación a la acción. El poder de meditar en las Escrituras. Y vamos a ver en el libro de Josué a un personaje que vivió esto, ¿no? Que entendió el poder de meditar en las Escrituras, de alguien que conquistó lo mejor de la tierra prometida, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han visitado venden muchos edificios hoy en día, el mercado inmobiliario, ¿no es cierto? Y generalmente el último piso, el penthouse, ¿no es cierto? Es lo mejor de toda esa edificación, ¿verdad? Así en la tierra prometida había un lugar que era lo mejorcito de la tierra prometida. Y un hombre lo conquistó. Y te quiero hablar de ese hombre, te quiero hablar de Otoniel. Repite conmigo, Otoniel. ¿Sabes qué significa ese nombre? León de Dios. Dile a la persona de tu lado, Otoniel. Sea mujer, sea varón, es un tema de declarar el poder detrás de las palabras de Dios. Por eso en el ámbito judío no se ponen el nombre porque, sí, Brian Kimberly está de moda, ¿no ve? Y te ponemos, no, porque entendemos que en el nombre hay poder. De hecho, el nombre tiene una implicancia en nuestro ser, y a veces en el pueblo judío esperan hasta 2 años, hasta ver realmente qué Dios dice del niño, ¿no? Y 2 años está ahí sin nombre el bebé, porque así de importante es el nombre, repercute en todo el ser, el camino de la persona. Amén. Y Otoniel fue aquel que conquistó lo mejor de lo mejor. Dile a la persona de tu lado, no te conformes con lo bueno, busca lo excelente. Hay gente que quiere lo excelente, que no se va a conformar con lo bueno, que quiere lo excelente. Sabes, esta semana me tocó ir a hacer compras para la iglesia y es algo ya común que hacemos cuando tenemos que hacer alguna compra, equipos para la iglesia, ¿no? Van y tú vas y encuentras ahí todas las opciones, ¿no? Desde la copia de la copia, el original, el que es bueno, pero ahí está el mejor, ¿no? ¿Y qué creen que compramos? Lo mejor, lo excelente. Sí, pero pastor, nos ahorraremos. No, tenemos la mentalidad de hijos de Dios y nuestra mentalidad es no solo quiero lo bueno, yo quiero lo mejor, yo quiero lo excelente. Amén. Y eso tiene que traducirse en todo en nuestras vidas. Y hubo un hombre que conquistó, que no se conformó con lo bueno y buscó lo excelente. Amén. Hay un soltero por aquí que te está conformando con lo bueno. Vengo a decirte de parte del Señor que Él tiene lo excelente para ti. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Dónde están los Otonieles? Esos leones. Pero ¿qué caracterizaba a este hombre? A Otoniel, aquel que conquistó lo mejor de la tierra prometida. Justamente lo caracterizaba el que él era un hombre de meditar en las Escrituras. Y quiero que entendamos, esto está en el libro de Josué, capítulo 15, desde el versículo 13 al 19, tú lo puedes leer a detalle
en tu casa, porque después de esta prédica estoy seguro que lo primero que vas a hacer, vas a ir a agarrar tus escrituras, ponerlas ahí, ¿verdad? Y vas a empezar a meditar de día y de noche, porque hemos entendido que la meditación nos lleva a la acción y eso nos introduce a un ámbito de éxito, al ámbito del Teshalá, al ámbito de la sabiduría, al ámbito de Sakal, amén. Y mira lo que sucede en el capítulo 15, versículo 13 en adelante. Caleb, ya a sus 85 años, imagínate la historia de Caleb, que fue una de las personas que fue de espía a inspeccionar la tierra prometida con Josué, y volvieron y fue de los hombres con fe que creyeron más en el Señor cuando los otros 10 se desanimaron. Y Caleb vio lo que Dios le había prometido a los 40 años, pero pasaron otros 45 años y él ayudaba a todas las tribus, ayudaba a las otras familias a que conquisten sus tierras prometidas, apoyaba en la batalla y todos conquistaban, pero pasó así 45 años. Y a la edad de 85 años, Caleb le dice a Josué: estoy tan fuerte para la batalla como cuando tenía 40 años. Estoy tan fuerte, tan vigoroso. Así que ahora ha llegado el tiempo de reclamar la promesa que Dios me ha dado. Él me dijo que me iba a dar la tierra de Hebrón, que me iba a dar lo mejor de lo mejor. Porque justamente donde está lo mejor de lo mejor, ¿sabes quiénes habitaban? Los gigantes, los anaseos. En lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Estaban habitando los gigantes. Si tú quieres lo excelente, tú tienes que ser excelente. Dile a la persona de tu lado: si tú quieres lo excelente, tú tienes que ser excelente. Basta de cristianos, ¿verdad? Si yo quiero lo mejor, amén, aleluya, lo tomo, lo declaro, lo profetizo, y tú no haces nada, ¿verdad? Si queremos lo mejor, tenemos que ser los mejores. Si tú quieres tener lo mejor, tú tienes que ser el mejor. Amén. Y es así que Caleb, a la edad de 85 años, cuando todos dirían: bueno, ya has cumplido, mejor retírate, descansa, vete a tu casa, ¿no es cierto? No. Así como cuando empecé a batallar, así tengo fuerzas, así tengo vigor y fuerza para la batalla, ¿verdad? Entonces voy a conquistar mi tierra. Y fue así que Caleb conquistó la tierra de Hebrón y venció a los anaseos, venció a los gigantes. Versículo 13: mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac. Anac era un gigante, que es Hebrón. Y Caleb echó allí a los 3 hijos de Anac, a 3 de sus hijos gigantes, a Sesai, a Imán, a Talmai, hijos de Anac. Y aquí subió contra los que moraban en Debir. Y el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces, quiero que veas, te hago esta introducción, porque quien conquista lo mejor de lo mejor fue alguien que está dispuesto a ser el mejor. Y ese fue Caleb. Y él conquistó Hebrón, él conquistó Kiriat Arba, esta ciudad que después de conquistar se llamaba Hebrón. Pero había un terreno, en lo mejor de lo mejor aún había una área que todavía no había sido conquistada, y esa era la ciudad de Kiriat Sefer. Esa palabra de Kiriat Sefer significa ciudad del libro, ciudad de las escrituras. Y lo que hace Caleb, dice: yo voy a dar a mi hija como mujer a la persona que conquiste la ciudad del libro, que conquiste la ciudad de las escrituras. Y es ahí que se levanta ¿quién? Otoniel. Se levanta Otoniel, se levanta el león de Dios, se levanta, ¿verdad? Ese hombre, y va y conquista y pelea contra los gigantes. Esta ciudad, Kiriat Sefer, que después es denominada Debir, es una ciudad que habla, ¿verdad?, de las escrituras. Habla de, así como es su nombre, ciudad del libro. Y esta área está muchas veces tomada por gigantes. Hoy en día, ¿cuántos le dan el valor que se merece a las escrituras? Hoy queremos leer novelas, hoy queremos leer, un montón de cosas,
¿verdad? O a veces ya ni siquiera queremos leer. Esta generación ya no se caracteriza por leer. Es más, preferimos escuchar prédicas en vez de nosotros mismos escudriñar las escrituras. Y de aquí a un tiempo las escrituras se han depreciado, han perdido su valor. La gente, es más, en el mismo pueblo cristiano ya no valora las escrituras. Ya no somos de ese pueblo que está constantemente leyendo en la mañana, en la noche, antes de dormir. Preferimos ver redes sociales, preferimos consumir entretenimiento y hemos perdido el valor que tienen las escrituras. Y eso es lo que representa esta ciudad, Kiriat Sefer, la ciudad del libro, la ciudad de las escrituras. Representa ese lugar donde habitan gigantes, porque el enemigo sabe que el día que tú agarres la palabra del Señor y empieces a meditar en ella de día y de noche, vas a entrar al ámbito del éxito, vas a entrar al ámbito de la sabiduría. El enemigo sabe que si te desconecta de las escrituras de Dios, entonces ha quitado el poder para que tú puedas conquistar tu tierra prometida. Entonces es muy luchado que tú y yo nos adentremos en las escrituras. Yo tan solo quiero hacerte esta pregunta. Esta semana, ¿has leído la Biblia? Esta semana has agarrado las escrituras y realmente has recibido una palabra de Dios a través de las escrituras. Mi hermano dice que debiéramos meditar de día y de noche. Realmente es tiempo de volver a conquistar esto que Dios nos ha dado, y es el poder de las escrituras. Amén. Y eso es lo que representa esta ciudad. Y ahí fue Otoniel quien conquistó esto. Después esta ciudad se llamó Debir, y Debir también tiene un significado que representa lo que está detrás. El cuarto que está atrás hace referencia en el judaísmo a esa habitación donde se tenía el arca de la alianza, o sea, el lugar santísimo dentro del tabernáculo, ¿verdad? El lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque Otoniel es esa figura de un hombre sabio, de un hombre que medita en las escrituras, de un hombre que hace conforme la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? Obviamente conquistó esta tierra y él recibió el premio de la hija de Caleb. Tomó como esposa a Acsa. Esto está en el versículo 16 en adelante, y mira lo que dice. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió para que pidiese a su padre tierras para labrar. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Y ahí ves cómo Otoniel toma lo mejor de la tierra prometida. Cómo realmente logra conquistar lo mejor de esta tierra. Cómo él logra poseer, ¿verdad? Las fuentes de arriba, las fuentes de abajo, la tierra que Dios le había prometido, ¿verdad? Y esto es muy tremendo porque hablando de Otoniel, más adelante, las generaciones que siguieron después de Josué, después de Caleb, ¿verdad? Fueron generaciones que se olvidaron de meditar en las escrituras. Fueron generaciones que se olvidaron de los mandamientos, de las ordenanzas de Dios. ¿Y qué sucedió? Perdieron lo que conquistaron. ¿Han escuchado esos casos de hijos que reciben, qué sé yo, la empresa, y en menos de un año hacen desaparecer todo lo que les tomó a los padres conquistar en años? ¿Han escuchado de esas personas que pierden todo, de esas personas que se les va las cosas como agua entre los dedos, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió con las generaciones después de Josué. Se olvidaron de la palabra, se olvidaron de las escrituras, se olvidaron de los mandamientos, de las ordenanzas, se olvidaron de la ley de Dios. ¿Y qué sucedió? Todos los enemigos que habían derrotado, ahora esos enemigos los derrotaban a ellos. Y Dios tuvo que levantar jueces. De tanto en tanto, por la misericordia de Dios, Dios tuvo que levantar jueces. Y el primer juez que se levantó fue Otoniel.
El mismo Otoniel que conquistó lo mejor de la tierra prometida. El mismo Otoniel que conquistó la ciudad de las Escrituras. El mismo Otoniel, ¿verdad? El león de Dios se levantó como uno de los primeros jueces. Y dice la palabra que en tanto el juez estaba, ¿verdad? Podían vencer a sus enemigos y se podía conservar la tierra prometida. Mi hermano, esto habla de que tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres y tenemos que volver a la pasión por las Escrituras. Tenemos que volver a la meditación de la palabra del Señor. Hemos entrado en un estilo de vida donde es muy fácil escuchar las prédicas. Tú puedes accesar a mucho contenido en redes sociales, a YouTube, y puedes escuchar prédicas de literalmente todos los predicadores en el mundo. Tú puedes escuchar una vez, tú puedes escuchar otra vez, pero ¿cuánto de eso, mi hermano, estamos viviendo? ¿Cuánto de eso está afectando nuestras vidas? ¿Cuánto de eso está cambiando radicalmente nuestra condición ahora? ¿Por qué? Porque escuchamos y así como escuchamos, ¿verdad? Viene y se va. Pero Dios le decía a Josué: medita en la palabra de día y de noche, ¿verdad? Y haz conforme lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi hermano, hay un poder en la meditación en las Escrituras. Sabes, este tiempo he estado muy conflictuado por muchas cosas. Mis tiempos de oración se estaban haciendo muy luchados, así que lo que tenía que hacer era: Señor, necesito una palabra. Así que me entraba en las Escrituras y Dios soltaba su voz por medio de las palabras, por medio de las Escrituras. Y esa palabra era lo único que yo tenía, ¿verdad? Como sostén en medio de las dificultades, en medio de todo lo que puede estar pasando alrededor de tu vida. A veces lo único que tenemos son las palabras de Dios, y en eso nos anclamos y en eso nos mantenemos firmes. La palabra del Señor. Y la meditación es un proceso, mi hermano. La meditación es un proceso. La meditación provoca que tú y yo empecemos a trabajar la palabra. Me gusta mucho decir: ¿estás trabajando tu palabra? ¿Alguien de ustedes ha recibido una palabra de Dios? ¿Estás trabajando esa palabra? Estás en una iglesia profética y vamos a, yo creo, crear otra vez esos tiempos en los que vamos a profetizar, vamos a pedirle a Dios que suelte palabras específicas para ti y vamos a profetizar. Pero ¿qué haces con esas palabras? Muchas veces esas palabras las escuchamos: amén, qué lindo, Dios me ha dicho esto y lo otro. Pero ¿cuántos estamos trabajando esa palabra? ¿Cuántos estamos haciendo algo conforme a esa palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos orando esa palabra? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos trabajando las palabras de Dios? Mi hermano, muchas veces esas palabras vienen y se van. Y después dicen: ah, no, lo que me han profetizado no era de Dios seguramente. Ah, ese profeta debió escuchar mal a Dios. Ah, ese profeta no me ha dicho lo que las palabras del Señor. Y echamos la culpa a todos cuando en realidad nosotros no hemos meditado, no hemos trabajado la palabra de Dios. Muchas personas vienen y me dicen: pastor, ¿cómo puedo leer la Biblia? ¿No? ¿Qué instituto usted me recomienda? ¿Qué lugar me pueden enseñar las Escrituras? ¿Qué seminario? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque todos nosotros tenemos esa mentalidad de que así como hemos aprendido la ciencia, ¿verdad? Así como hemos aprendido alguna disciplina, así como hemos aprendido alguna carrera, algún oficio, es la misma manera que vamos a aprender las Escrituras. Yo recuerdo cuando empezaba en las cosas del Señor y entendía que las Escrituras eran sumamente importantes. ¿Qué fue lo primero que hice? Ya me fui a la librería, me compré todas las versiones de la Biblia que había en esa librería, empecé a leer, empecé a hacer mi plan de lectura y me ponía metas. Cada día voy a leer un libro, y si leo tantos capítulos al día, seguramente en 2-3 meses ya voy a leer toda la Biblia, y empecé a hacer todo mi plan. ¿Está mal, pastor? No está mal hacer eso, pero muchas veces nos equivocamos y erramos cuando creemos que vamos a leer las Escrituras bajo ese mismo sistema greco-romano en el que se nos ha enseñado que aprendemos todo. Así no vamos a aprender, mi hermano. Las Escrituras cobran vida cuando el autor de las Escrituras nos la enseña. Alguien ha tenido que recibir esta palabra. Las Escrituras cobran vida,
Las escrituras son poderosas cuando el autor de las escrituras nos la enseña. Entonces tenemos que quitarnos ese chip greco-romano que traemos del mundo, ¿verdad? Y pensar que las cosas del Señor, que las cosas espirituales las voy a aprender de la misma manera, utilizando técnicas, utilizando métodos, utilizando un montón de cosas, ¿verdad? Que van a hacer que yo sea un gran cabezón de la Biblia. No, no funciona así. Lo que tú necesitas es meterte con el autor de las escrituras. Lo que tú necesitas es buscar en lo secreto aquel que ha escrito, que ha inspirado palabra por palabra, ¿verdad? Las escrituras. Justo el día de ayer, mientras estábamos ahí en casa, Cristian estaba viendo The Chosen, un capítulo donde Mateo está escribiendo las palabras de Jesús, ¿verdad? El discípulo Mateo, el libro de Mateo que está también en las escrituras. Y cómo era que Dios se tomó la molestia de registrar con tal divinidad realmente cada palabra, cada versículo, cada capítulo en las escrituras. El hecho de que tú y yo tengamos las escrituras acá con nosotros es un milagro y es gracias a Dios. Y tú y yo tenemos acceso al autor de las escrituras. Así que si tú quieres aprender las escrituras, tú quieres realmente meditar en las escrituras, tú quieres que las escrituras se abran para ti, venga luz, entendimiento, sabiduría, mi hermano, tú tienes que buscar al autor. Amén. Así que dejemos de ser cristianos que nos escuchamos todas las prédicas, que conocemos a todos los predicadores de moda, que conocemos todos los podcasts, pero que no hemos leído un solo capítulo de la Biblia. Basta, tú no vas a ser de esos cristianos. Tú vas a ser de aquellos que ha buscado al autor, que se ha metido con aquel que ha inspirado las escrituras, con aquel que ha, ¿verdad?, en su poder y su gracia ha podido plasmar estas escrituras y nos las ha traído de manera directa a cada uno de nosotros. ¿Está mal escuchar? No, no está mal, pero eso es complementario. ¿Tú quieres leer la copia o quieres ir al original? ¿Tú quieres el trucho o quieres el original, hermano? Entonces, mi hermano, es tiempo de ir a la fuente. Es tiempo de volver al autor de las escrituras. Dijo Jesús del Espíritu Santo, Él les va a enseñar todo, todo. Él les va a hacer recuerdo de todas mis palabras. Mi hermano, tú y yo tenemos acceso al autor de las escrituras y es Él quien nos abre. Recuerdo, tenía una decisión que tomar, estaba muy conflictuado, no sabía cómo manejar un tema en particular en mi vida en este tiempo. Entonces le empecé a buscar al Señor guía, sabiduría para manejar esa situación. Dios me llevó justamente ese pasaje en el que en Santiago capítulo 2, cuando habla de la sabiduría natural y la sabiduría celestial, y empieza a describir la sabiduría natural. Esa sabiduría es natural, es diabólica, porque todo procede de los celos, la contienda, los pleitos. Pero la sabiduría celestial, ¿verdad?, es aquella que produce paz, amor, y eso tú lo puedes leer en Santiago. Wow, esa palabra fue para mí sabiduría. Y dije, en esta situación hay contiendas, hay celos, hay conflictos, entonces mejor solucionaré eso. Y es ahí que recién voy a poder tomar una decisión correcta. Y empecé a caminar, a trabajar la palabra que Dios me dio. Y realmente uno puede ver, uno puede acertar, uno puede caminar, ¿verdad?, con esa certeza y tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y te cuento esto para que no simplemente te vayas el día de hoy con la tarea de que sí, tengo que leer la Biblia. Me ha dicho el pastor que tengo que leer la Biblia. No, eso va a traer éxito a mi vida ahora. Eso va a traer sabiduría. Va a hacer que tú aciertes. Que dejemos de vivir nuestras vidas llenas de errores. Caminemos con la sabiduría del cielo. Y te decía, las escrituras se nos van a abrir en la medida que busquemos al autor. Hermanos, realmente estos tiempos en el que tenemos acceso a tanta información, a veces lo que replicamos o lo que sabemos de Dios es lo que has escuchado del predicador y del predicador, pero no es lo que te ha revelado el autor. Así que es tiempo de volver a la fuente, es tiempo de volver al autor. Amén.
¿Cuántos van a buscar al autor de las Escrituras? ¿Y cuántos van a vivir? Y eso es lo que hace el autor. Hace que las Escrituras tengan vida en nosotros y produzcan una acción ahora en nuestras vidas. Esta lectura es aplicada, mi hermano. Lo que el autor te revela es lo que tú necesitas para vivir ahora. Amén. Y cuando entendemos esto, vamos a empezar este proceso de meditación, meditar en las Escrituras. Y lo primero para meditar en las Escrituras, como te dije, es buscar al autor, saber que Él nos va a enseñar, nos va a revelar su palabra. Y lo segundo, mi hermano, cuando tú buscas al autor, cuando tú pides una cita con el autor de las Escrituras y quieres que Él te enseñe, ¿verdad? Te enseñe algo, te revele algo, te hable, ¿verdad? Tú debes que hacer mínimo prestarle atención, ¿verdad? ¿Cómo era cuando íbamos a estudiar a la universidad? ¿No? Había un docente, había que escucharle, prestar, algo no entendías, tenías que buscarlo, hacer una cita, que él te explique, ¿no es cierto? ¿Y qué hacíamos? Le prestábamos atención. Pero muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia, cuando nos adentramos en esos tiempos de conocer más de las Escrituras, tenemos muchas distracciones a nuestro alrededor. Mira lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 15. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Cuando tú estás dispuesto a que el autor te enseñe las Escrituras, tú tienes que apagar toda distracción. Tú no puedes ser que quieras que el autor de las Escrituras te revele algo y tú estar con tu novela colombiana, ahora novelas turcas, ahí de fondo. Mi hermano, así no funciona. Ahí quien te va a hablar más fuerte va a ser el autor de la novela, el autor de todo eso, ¿verdad? Entonces es un tiempo de prestar toda nuestra atención. Si tú quieres realmente escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere revelar de sus Escrituras para ti, tú debes prestarle atención. Así que en ese lugar secreto, el lugar donde encontramos al Señor, debemos apagar toda distracción. Tú no puedes estar, ¿verdad?, queriendo que se te sea revelado las Escrituras y estando con tus redes sociales al lado, ¿no? Y mientras despliegas, mientras ves videitos, y no es cierto. ¿Cuántos estudiantes hacen así sus tareas? Están haciendo sus tareas, pero están con la tele, están con el jueguito, están con las redes sociales, ¿no? No, yo soy súper productivo, pastor, yo puedo hacer 3 cosas al mismo tiempo. No, mentira. Puedes hacerlas, pero no estás aprovechando en absoluto, no estás realmente aprendiendo como deberías. Y cuánto más cuando nos enfocamos, cuando hemos entendido que la meditación en las Escrituras desata poder, nos va a posicionar, recuerda, en el Teshalá de Dios, en el éxito, en una vida próspera. Que el meditar en las Escrituras va a desatar sabiduría. Entonces es tiempo de concentrarnos, como dice el salmista, voy a meditar, voy a prestar toda mi atención. Amén. Puedes repetir conmigo, le puedes decir a Jesús, te voy a prestar toda mi atención. Dios te quiere hablar, mi hermano, pero a veces, ¿por qué no escuchas o no recibes lo que Él te quiere hablar? Porque tú no le estás prestando atención. Y no quiero que suene crudo ni mucho menos esto, pero yo he visto, mi hermano, que Dios ha tenido que ingeniárselas para que tú le prestes su atención. Y he visto casos de personas que han tenido que estar ahí internadas, un cuadro clínico, una situación, internadas ahí días. ¿Y sabes por qué era toda esa situación, todo lo que había pasado? Solo porque Dios quería la atención de esa persona. Porque esa persona estaba tan distraída, tan afanada, que esto, que el trabajo, que… No, yo quiero hablarte, yo soy tu padre. ¿Me vas a prestar o no me vas a prestar atención? Lo que quiero decirte es de vida. Es crucial. Entonces Dios a veces se las ingenia, mi hermano, para atraer tu atención. Pero no lleguemos a eso, mi hermano, cuando tú y yo tenemos acceso, ¿verdad?, a su presencia todos los días. Dile a la persona de tu lado, préstale atención a Dios. ¿Alguna vez has viajado con alguien que se queda callado, que no dice nada? Qué aburrido se hace el viaje. A mí me encanta viajar por tierra. De hecho,
es uno de mis hobbies, creo. Y a las condiciones que pongo para viajar por tierra y que sea realmente una gran experiencia, es verdad, buena música y un buen acompañante. Buena música la he encontrado, gracias a Dios. El buen acompañante hasta ahora no lo he encontrado, así que viajo solo con Dios y se hacen realmente cosas espectaculares. Son tremendos. ¿No te ha pasado que cuando estás de viaje incluso y estás ahí viendo el camino, puedes meditar en las cosas? ¿Puedes pensar con más claridad? Has vivido un 10% de lo que es el meditar en las Escrituras. Imagínate haber viajado, haber estado ahí mirando el paisaje, de repente te lleva a pensar bien las cosas, a meditar. ¿Cuánto más involucramos a Dios? ¿Cuánto más involucramos sus palabras? ¿Te imaginas de lo poderoso que estamos hablando? De la meditación en las Escrituras. Y es tiempo de prestarle atención. Cuando le prestamos atención, de repente Él empieza a llenar nuestros pensamientos. Cuando leemos sus Escrituras, empieza Él a llenar nuestra mente de sus pensamientos. Esto lo sabe tan bien la ciencia, el marketing, la mercadotecnia, que verdad te ponen, qué sé yo, un comercial, te quieren vender un auto y al lado del auto te ponen un auto deportivo, negro, todo cool, ¿no es cierto? Y al lado te ponen una chica así perfecta para los de Hollywood, ¿no ves? Y tú ves eso y de repente, tan solo ver esa imagen te llena la mente de pensamientos. Uy, un auto cool, negro, ¿verdad? Y puede hacer, y asocias a la muchacha, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesito es comprar este auto. En fracción de segundos, ¿verdad? Algo ha podido llenar tu cabeza de pensamientos al punto de que tú hagas algo, se produzca una acción en ti. Así funciona. Y es toda una ciencia, mi hermano. Así que muchas veces estás comprando lo que no necesitas. ¿Por qué? Porque has sido víctima, ¿verdad? De todo esto. Pero mi hermano, ¿a qué voy? A que cuando leemos las Escrituras de la misma forma, somos invadidos de sus pensamientos. Somos invadidos de sus ideas, somos invadidos de sus pensamientos. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, cuanto es verdadero, cuanto es honesto, cuanto es justo, cuanto es casto, cuanto es amable, cuanto es bien afamado, si alguna virtud y si alguna alabanza, en esto pensad. Mi hermano, cuando tú y yo empezamos a meditar, le prestamos atención a Dios, leemos las Escrituras empiezan a llenar nuestra vida y nuestra mente de sus pensamientos. ¿Has luchado con tus pensamientos? Muchas veces la batalla en la mente es terrible. Muchas veces una vez mi pastor me veía, yo así renegaba, estaba ahí en los asientos de la iglesia y me veía así, ¿no? Y, ¿qué pasa? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Es que estoy peleando con un pensamiento. Y sí, pues son pensamientos que el diablo muchas veces nos pone. Te reprendo en el nombre de Jesús. Dice la palabra que voy a llevar cautivo todo pensamiento, y en mi mente estaba peleando literalmente con un pensamiento. Y es así, porque la batalla en nuestra mente es terrible. Pero cuando empezamos a meditar en las Escrituras, empezamos a llenarnos de sus pensamientos. Empezamos a llenarnos de lo que Él quiere que pensemos. Eso es lo que sucede cuando tú y yo meditamos. Y después de que leemos las Escrituras, ¿verdad? Meditamos, empezamos a pensar en esto, ¿no es cierto? Después es un tiempo de recordar. Mira lo que dice Proverbios 7:1. Obedece mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos. Si esta semana Dios te ha hablado, ¿recuerdas lo que Dios te ha hablado? ¿Cuántos recuerdan la prédica del domingo anterior? Amén, uno. ¿Se acuerdan? ¿De qué turno, pastor? Qué capo el hermano, ¿no? Si Dios te ha hablado, tú lo recordarías. Pero muchas veces viene y se va. Y está en el recordar las palabras de Dios. No te pido que recuerdes mis prédicas, te pido que recuerdes la palabra de Dios, mi hermano.
Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y esa palabra empieza a impactar tanto que después de esa palabra la llevamos a la oración. Y empezamos a orar con la palabra. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Oras con la palabra? ¿Oras con las palabras de Dios? ¿Has agarrado una palabra que Dios te ha hablado y lo has llevado a la oración? Señor, dice tu palabra. Señor, tú dices acá. Y empiezas a orar. Sabes, toda esta semana para mí, en mi tiempo de oración, ha sido orar Otoniel. No sabes cuánto me ha impactado la vida de este hombre. Un león de Dios pensamos que es aquel, wow, el que grita, el que hace, el que... No, un león de Dios es aquel que sabe meditar en la palabra de Dios y que sabe hacer conforme lo que medita. Entonces para mí Otoniel representa eso, me impactó tanto que toda mi oración estos días ha sido, Señor, quiero ser un Otoniel, quiero ser de aquellos que medite de día y de noche en tu palabra. Y de repente esa palabra, eso que leí acá, eso que me impactó en las escrituras, se empezó a convertir en mi oración. Se empezó a convertir, ¿verdad?, en lo que yo llevaba en mis tiempos de oración con Dios. Y finalmente, ¿qué va a suceder? Vas a actuar conforme a la palabra. Por eso cuando tú y yo meditamos, nos va a guiar a la acción, nos va a guiar a ser conforme la palabra de Dios. Finalmente quiero leerte Santiago. Mira lo que sucede cuando no meditamos en las escrituras. Mira lo que sucede cuando tú y yo nos convertimos en unos oidores olvidadizos. Dile a la persona de tu lado, no seas un oidor olvidadizo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tú vas al espejo y te olvidas cómo es tu nariz, cómo son tus ojos. Amén. No te olvides, mi hermano. Así compara las escrituras. A veces así somos, escuchamos prédicas, escuchamos palabras, escuchamos todo, ¿verdad? Pero no hacemos nada. El meditar va a provocar que tú y yo empecemos a vivir lo que Dios nos está hablando. Así que es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de volver esa pasión por las escrituras, es tiempo de volver a sumergirnos en la palabra del Señor. El autor te quiere revelar su palabra, el autor te quiere enseñar, el autor te quiere dar clases particulares, especializadas para ti. El autor quiere destapar los misterios más grandes. Quiere que tú dejes de ser un eco, quiere que tú dejes de ser un reproductor de lo que escuchas de otros. Él quiere enseñarte a ti. Amén. Ahí donde estás, ponte en pie. Quiero que oremos en esta mañana y quiero que el Espíritu Santo avive esta pasión por las escrituras. Amén. Y te voy a pedir un marcado favor como tu pastor. Quiero que me escribas lo que Dios te ha hablado esta semana. No porque quiero controlarte si estás viviendo la prédica o no, porque lo que tú recibes, lo que Dios te enseña, bendice a otros. Y quiero que me bendigas. Amén. Quiero que me bendigas con lo que Dios te ha hablado, con lo que Dios te ha enseñado, con lo que Él te ha revelado, y con lo que el Maestro te ha enseñado especialmente a ti. Amén. Yo recuerdo cuando era discípulo, pues seguimos siendo discípulos, pero en ese entonces, y Dios me hablaba y le compartía a mi pastor, ¿no? Y mi pastor, no el pastor que tengo, era otro pastor, ni siquiera leía lo que le enviaba, ¿verdad? Y decía, pucha, Señor, para mí esto me ha cambiado la vida. Y mi pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos pensamos y nos hemos convertido en tan solo reproductores de otros y nunca vamos a la fuente. Pero yo he entendido que lo que Dios nos habla es para bendición nuestra y para bendición de las personas que nos rodean. Así que yo te pido, mi hermano, bendice a tu pastor en esta mañana, en esta semana, que todo lo que Él te hable,
una palabra, escríbamela, envíame al WhatsApp, porque eso me va a bendecir. Amén. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro. Amado Jesús, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el autor, Señor, de las Escrituras. Y ha llegado el tiempo en que vamos a volver esa pasión, Señor, que avives en nosotros esa determinación, esa pasión por leer, Señor, por meditar en tu palabra. Queremos llenar nuestra mente, Señor, de tus pensamientos, de tus palabras, Señor. Queremos ser de aquellos, Padre Santo, que recordamos todo lo que tú nos estás hablando. Si nos has hablado de manera profética, si nos has hablado a través de un sueño, si nos has hablado a través de una persona, pero si nos hablas, Señor, a través de tus Escrituras, Señor, que pueda ser algo que se escribe en las tablas de nuestro corazón, Señor, que podamos declarar de día y de noche, que podamos meditar de día y de noche, Señor, y sobre todo que hagamos la palabra, las palabras que tú nos estás hablando, Señor. Señor, yo declaro que en esta casa no solo vamos a ser reproductores, no solo vamos a hacer eco de otras personas, ministerios, no. Somos de aquellos que tenemos acceso a la fuente, que tenemos acceso al autor de las Escrituras, al autor de los más grandes misterios, al autor del creador de los cielos y de la tierra. Y personalmente nos hablarás, personalmente nos revelarás, personalmente abrirás tus Escrituras. Y no estamos en una competencia de quién tiene la más grande revelación, la más grande palabra. No, Señor, queremos que nos hables, queremos que nos enseñes, porque tus palabras son vida, son espíritu para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre de Jesús. En donde están los ujieres van a pasar, te van a entregar tu sobre. Te pido que prepares tu ofrenda.